Saludos a todos los colegas. La maestría de análisis del discurso de la Universidad Central de Venezuela nos brinda la oportunidad de desarrollar un ciclo de exposiciones. Hoy vamos a abordar el tema sobre el discurso como práctica social desde la perspectiva de Norma Fairclough, tema que pertenece a la materia Discurso e Ideología. Quien les habla para esta presentación, Olga Ortega. Los temas a puntualizar son: postulados del discurso como práctica social según Fairclough, discurso como práctica social, modelo tridimensional del discurso, otros aportes sobre la temática y la reseña bibliográfica utilizada en el trabajo. Antes de abordar el discurso como práctica social, vamos a presentar algunos postulados del lingüista Norma Fairclough, quien afirma que, cito, todo evento discursivo debe ser presentado en términos de los procesos de producción, así como los procesos de recepción y interpretación a los que se verán sometidos en la trama social. Es decir, el modo en que los sujetos producen e interpretan los textos a partir de un conjunto de recursos discursivos socialmente disponibles y estables constituyen un orden del discurso. Según el mismo Fairclough, el orden del discurso es entendido como un set ordenado de prácticas discursivas asociadas con un particular dominio social. En otras palabras, son usos particulares de formas del lenguaje para interactuar, representar e identificar un dominio social específico. Por ejemplo, el dominio social de lingüística o literatura. Para interactuar en la maestría del discurso con otros colegas, hay un lenguaje técnico específico de ese dominio social. El primer postulado desarrollado por Fairclough es la relación entre la dialéctica, el discurso y las estructuras sociales. Esta da cuenta del modo como el discurso en la práctica social históricamente situada es, por un lado, modelado y determinado por las macro y microestructuras en las que está inserto, y por otro lado, contribuye activa y creativamente a la construcción, al sostenimiento y la transformación del orden social. El segundo postulado aclara que el discurso es una de las dimensiones de la vida social, pero que en ningún caso puede reducirse al lenguaje o más en general a la semiosis, es decir, la interpretación del intérprete. Lo discursivo es un momento de la vida social que incide en los otros momentos o elementos no discursivos, que al mismo tiempo es modelado por estos últimos. Fairclough aclara que debemos evitar el error de sobreenfatizar tanto la social determinación del discurso como la construcción de lo social en el discurso. ¿Qué significa esto? El primero, la social determinación del discurso convierte el discurso en un mero reflejo de una realidad social. Por ejemplo, el discurso político. El segundo, la construcción de lo social, cae en un idealismo que piensa al discurso como la fuente única de lo social. Por ejemplo, el discurso inclusivo sobre el género. Ejemplo, todas, todos, presidentas, presidentes. El tercer postulado habla sobre el lenguaje y el poder. Ambos buscan revelar el modo en que el discurso juega un rol central en los mecanismos de dominación y control social, característico de las sociedades capitalistas y contemporáneas. En este punto, se debe estudiar cómo aparecen las opacas o transparentes relaciones de dominación, de discriminación, de poder y control, tal como se manifiestan a través del lenguaje. El cuarto postulado habla sobre el compromiso explícito con los sujetos sociales más desfavorecidos, así como un interés por generar formas de conocimiento que contribuyan a la democratización y emancipación de la sociedad. En este punto se trata de generar un saber que, más que limitarse a constatar lo dado y ratificar el orden existente, sea capaz de visibilizar las injusticias, las contradicciones, las desigualdades del presente, abriendo así nuevas posibilidades de comprensión y acción social para los sujetos. Ahora bien, ¿qué es el discurso según Fairclough?
Discurso es el lenguaje en uso considerado como una forma de práctica social, mientras que el análisis del discurso son textos hablados o escritos que operan dentro de una práctica sociocultural. Verclaux propuso un modelo tridimensional de discurso, no sin antes explicar que no se puede comprender los procesos de reconfiguración social si no se atienden las modificaciones en las prácticas discursivas en que los procesos de cambio se expresan, al mismo tiempo que se sostienen. Y no se podrá comprender los discursos que se producen en los distintos ámbitos de la vida social si no se analizan desde la perspectiva y matriz más amplia del cambio sociocultural. Ahora bien, ¿en qué consiste el modelo tridimensional propuesto por el lingüista? En conceptualizar y analizar cualquier evento discursivo en términos de tres dimensiones. Uno, como un texto, pieza del lenguaje, escrito o hablado. Dos, como un caso de práctica discursiva que involucra los procesos de producción e interpretación de texto. Y tres, como parte de una práctica social en términos del marco situacional e institucional del evento discursivo. Un poco más antes de entrar al discurso como práctica social. El discurso como texto. El texto es la pieza del lenguaje escrito o hablado que constituye el material empírico del investigador y es el resultado de un proceso más amplio de producción de textos. Ejemplo, un texto es el manual de un curso de capacitación de atención al cliente, una conversación entre una cajera y un cliente o una conversación entre un empleado y su supervisor. Y en cada uno de estos textos supone una particular utilización del lenguaje donde se actualiza el poder constructivo del discurso. Verclaux va a distinguir dentro del texto tres aspectos que se manifiestan en todo. En primer lugar, el discurso que contribuye a modelar las relaciones sociales entre las personas, por ejemplo, la relación entre un jefe y un subordinado. En segundo lugar, el discurso produce y pone en circulación particulares representaciones y creencias acerca de la realidad. Por ejemplo, Chávez creó una narrativa a través de la revolución. La revolución bolivariana tiene una historia que emerge a partir de la Cuarta República, de los malos gobiernos, de haber excluido a todo un pueblo durante 40 años, ese pueblo que ha pasado hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Esa narrativa se insertó en el imaginario colectivo del venezolano y surgió una neolengua que hace que el venezolano hable y se comporte como Chávez. Por ejemplo, el venezolano a veces dice, Chávez no hubiese hecho lo que está haciendo Maduro, Chávez hubiese hecho un ajuste en la economía, o el uso de las palabras como majunche, escuálido, pitillanqui. Todo este discurso creó una división en ese escenario social y político. En tercer lugar, el discurso contribuye a la construcción de identidades sociales al ubicar a los sujetos que interactúan discursivamente en ciertas posiciones que suponen particulares formas de ser y estar en el mundo. Por ejemplo, profesor-alumno, vendedor-cliente. Una vez explicada la primera dimensión del modelo tridimensional que propone Verclaux, vamos a explicar la segunda dimensión del discurso, que corresponde en términos de análisis con el análisis intertextual. Es decir, hay textos que dialogan unos con otros a modo de citas, reportes o suposiciones. La tercera dimensión, y aquí vamos a entrar al discurso como práctica social. En esta tercera dimensión, da cuenta de que todo evento discursivo es parte de una práctica social, trabajar, enseñar, y está como tal inserto en un conjunto de situaciones, instituciones y macrotextos que condicionan fuertemente los usos del lenguaje. Existen también condicionantes que deben considerarse en diferentes niveles de abstracción. El nivel concreto
de la situación social en que el evento discursivo ocurre, y vuelve el ejemplo de la interacción entre la cajera y el cliente del supermercado, el nivel de institución del cual la situación social es parte, por ejemplo, el trabajo en el sector comercio económico, y el nivel más amplio de la sociedad como un entramado de diversas estructuras políticas, económicas y culturales, por ejemplo, el capitalismo global. Esta tercera dimensión del modelo busca destacar que todo evento discursivo tiene efectos políticos e ideológicos, en la medida en que es parte constitutiva de prácticas sociales que cotidianamente producen y sostienen o transforman las relaciones de dominación imperantes en una sociedad. Una de las tesis más resaltantes de Foucault es que el poder de un grupo social se basa en gran medida en el establecimiento de una hegemonía cultural, que supone la regulación de los discursos en distintos dominios de la vida social. El control de los discursos se logra a través de la estabilización de particulares órdenes del discurso a los que los sujetos no pueden sino acudir para actuar discursivamente en la vida social. Al apelar a esas órdenes del discurso inscrito en el sentido común, los sujetos movilizan, reproducen, naturalizan aquellas formas de acción, representación e identificación que son funcionales a los grupos dominantes y de este modo participan del proceso de reproducción ideológica de la sociedad. Dentro del discurso social, Foucault explica que el nivel de análisis exige ver el discurso como parte de los procesos de lucha social dentro de una matriz de relaciones de poder. En esta tercera dimensión, además, corresponde al desarrollo de un análisis social explicativo que busca dar cuenta de los condicionantes sociocontextuales de los eventos discursivos bajo estudio, así como del modo en que estos, a partir de la movilización de particulares formas de interacción, representación e identidades, participan en los procesos de producción y sostenimiento o transformación de las formas de dominación imperantes en un particular dominio social. Aquí podemos visualizar el modelo tridimensional del discurso ya explicado anteriormente. Tenemos la dimensión del texto, aquí tenemos la descripción, lo que es el análisis lingüístico, allí también tenemos la interpretación, que es el análisis intertextual, tenemos la segunda dimensión, donde está el proceso de producción, proceso de interpretación y práctica discursiva, que tiene que ver con la interpretación y el análisis intertextual. Y tenemos la tercera dimensión, que es la práctica sociocultural, donde está la explicación, el análisis social. En este modelo podemos ver el discurso como práctica social. En la columna izquierda se define el nivel social, mientras que en la columna derecha se define la dimensión discursiva que corresponde a cada nivel social. Es así como el texto refleja los eventos o procesos sociales, el orden discursivo corresponde a las prácticas sociales y el lenguaje es definido a las estructuras sociales. Foucault además afirma que el lenguaje es considerado como una forma de práctica social, un aspecto de lo que ocurre en el mundo. Es decir, estudiando el lenguaje podemos estudiar las ideas y el contexto. Ya para concluir, Norma Foucault afirma que el discurso como categoría abstracta designa los elementos semióticos de la vida social. Esto incluye el lenguaje oral y escrito, pero también el lenguaje visual y corporal. Explica que la vida social son redes interconectadas de prácticas sociales de diversos tipos, políticas, económicas y culturales. Describe que toda práctica social es una articulación de diversos elementos relativamente estables: actividad productiva, medios de producción, relaciones sociales, identidades sociales, objeto, tiempo y lugar, conciencia, valores culturales y discurso. Y propone que el modelo tridimensional de discurso como un aporte al esfuerzo por indagar desde una perspectiva crítica el lugar del discurso en los procesos de cambio sociolaboral.
Aquí le dejamos la bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención.